abril de 2019. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Estará Gustavo Larrea, él es director del movimiento Democracia Sí. Los resultados electorales para Democracia Sí, la agrupación política que apoya al régimen, cuyo director participó en los inicios de la década de Rafael Correa en el poder, y también las proyecciones para el 2021, lo revisaremos. Además, nos acompañará Jimmy Jairala, el expresidente de Centro Democrático. Los resultados de Centro Democrático, cuyo movimiento fue aliado de la Revolución Ciudadana en el gobierno de Rafael Correa. Las alianzas políticas y las proyecciones. ¿Qué reclamo le hacen al Consejo Nacional Electoral? También estará Mauricio Murillo, síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas. Consultas populares de 2018 y 2019 sobre la prohibición de la minería en páramos, zonas intangibles, centros urbanos. La afectación al medio ambiente y la falta de regulaciones para la pequeña minería. ¿Cuál es la contrapropuesta del sector? Lo analizaremos. Y un nuevo crédito para el Ecuador. Esta vez son 350 millones de dólares del Banco Mundial para fortalecer los programas de protección social en el país. Este monto forma parte de los desembolsos que hará el Banco Mundial junto con otros organismos multilaterales como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este año el Banco Mundial debe prestarle a Ecuador más de 1.000 millones de dólares como parte del apoyo financiero de los organismos multilaterales. Esto, dada la delicada situación económica. Es por ello que este jueves se confirmó la aprobación de un primer desembolso de esta entidad por 350 millones de dólares para el país a 30 años plazo y con 9.5 años de gracia. Según el comunicado enviado desde Washington por el Banco Mundial, ese monto está destinado al fortalecimiento de los programas de protección social en beneficio de 228.000 hogares con hijos menores de edad y adultos mayores que viven en extrema pobreza. Con ello el gobierno espera alcanzar mayor equidad. Los recursos servirán también para mejorar los procesos de selección de los beneficiarios de los programas sociales y así desarrollar un óptimo monitoreo y evaluación de este tipo de servicios. Este préstamo del Banco Mundial no es el primero de este año. En marzo pasado, Ecuador ya recibió 652 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de un total de 4.200 millones, que deberán llegar hasta el año 2021 como parte del acuerdo financiero. Los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para ti, Samantha, y para todos quienes nos acompañan a esta hora. En las elecciones del pasado 24 de marzo, Democracia Sí alcanzó, según datos de esta organización política, 8 alcaldías solos, 23 alcaldías en alianzas, 5 prefecturas también con alianzas. ¿Cómo se explican estos resultados por parte de un movimiento que no tiene ni un año de estar en el registro electoral? Nos acompaña Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí. Buenos días. ¿Cuáles son esas razones? Buenos días, Lenin. Un gusto estar aquí. Yo creo que fundamentalmente Democracia Sí es una organización que representa un anhelo de la sociedad de hacer política con dignidad, con sensatez, y creo que eso se expresó electoralmente. Somos una organización que viene trabajando desde hace 4 años atrás. Lamentablemente hace más de 2 años y medio, cerca de 3 años, el expresidente Rafael Correa decidió ilegalizarnos, decidió que el Consejo Nacional Electoral no nos dé la personería jurídica. Y eso nos afectó, no pudimos participar en elecciones. Pero ya hace un año nosotros tuvimos nuestra participación como Democracia Sí en la campaña electoral por el sí, en la consulta popular, hicimos una campaña nacional. Y previamente a eso, el año 2017, nosotros participamos también en la campaña presidencial apoyando la candidatura del general Paco Moncayo en la primera vuelta y de Lenín Moreno, el presidente Lenín, en la segunda vuelta electoral. Por lo tanto, sí tenemos ya una trayectoria, estamos estructurados a nivel nacional en las 24 provincias y hemos tenido, diría yo, un muy buen resultado. Somos una fuerza emergente, creo que la principal fuerza emergente, con 10 meses de haber sido legalizados
obtenemos cerca de 1 millón de votos para las prefecturas y 1.480.000 votos en las alcaldías, 145 concejales aproximadamente, 31 a 33 alcaldes, todavía no hay resultados definitivos, por eso no se puede precisar, y hemos tenido una participación en una fiesta democrática. Yo recorrí todo el país, recorrí las 23 provincias, visité 70 cantones en una fiesta cívica democrática. Gustavo, pero ¿qué tan serio es esto de adjudicarse triunfos cuando en provincias como Imbabura, por ejemplo, la prefectura la logra una alianza de 7 organizaciones políticas y todas reclaman para sí el triunfo, y cuando son tantos y tantos ganan, es complejo decir la victoria es mía o al menos cuestionable, y esto que se lo pregunto a usted va por supuesto para todos? Sí, desde luego. Yo creo que estos triunfos tienen, diría yo, en todos los casos un componente que implica alianzas electorales. Nosotros apoyamos candidaturas de la tendencia progresista del país, de la tendencia del centro hacia la izquierda, y lo hicimos para fortalecer la tendencia. Y en este sentido, pues sí, apoyamos candidaturas como, por ejemplo, la que usted menciona, de Pablo Jurado a la prefectura provincial de Imbabura, como apoyamos también la candidatura de Jimmy Jairal a la alcaldía de Guayaquil, como apoyamos la candidatura del general Paco Moncayo a la alcaldía de Quito y de Juan Zapata a la prefectura. Pero igual nosotros tuvimos candidatos propios como la prefecta electa de Santo Domingo de los Áchilas, Joana Núñez, como Vico Villasís en Esmeraldas. Es decir, sí, hubo candidaturas en alianzas y hubo candidaturas propias. Ahora, la fuerza con la que entra Democracia Sí al tablero político, ¿qué significa? ¿Que hay espacio para una nueva izquierda? ¿Que no termina la crisis de los partidos políticos tradicionales? A ver, yo creo que hay una crisis de los partidos políticos tradicionales, por eso una fuerza emergente puede obtener los resultados que obtiene, es porque hay un espacio político, desde luego. La tendencia progresista del país ganó la mayoría de alcaldías y prefecturas, es decir, eso es importante anotarlo. Si bien un partido como el Partido Social Cristiano de centro derecha sale primero, la tendencia como tal de la centro derecha y la derecha no logra mayoría. La mayoría la obtienen las fuerzas del centro hacia la izquierda. Ahí está contando también las 2 prefecturas de Compromiso Social de Rafael Correa. No, porque yo creo que Compromiso Social es, diría yo, un pantano, donde hay posiciones progresistas que se mezclan con posiciones neofascistas y de derecha. Ahora, ustedes que son aliados del presidente Moreno, ¿cómo hicieron para que no les haga mella la baja popularidad del gobernante? Cuente el secreto para ver si en Movimiento País aprenden algo. A ver, yo creo que el presidente Lenín Moreno tiene una popularidad que sobrepasa el 34%, es decir, por lo tanto, si él se presentaría, por ejemplo, como candidato, tendría una base electoral muy amplia. Es decir, no tiene el 50-60 que tuvo al inicio del gobierno, pero además eso es transitorio. La popularidad fluctúa mes a mes, sube, baja, dependiendo de las coyunturas políticas, pero este es un gobierno que tiene un norte claro, al que nosotros apoyamos, de recuperar la democracia, de recuperar las libertades, los derechos humanos, de recuperar la ética pública y luchar contra la corrupción. En el país no es posible que exista un acuerdo por la impunidad, debe existir un claro acuerdo por la transparencia para combatir la corrupción, pero además un gobierno que tiene claro que el país va a salir adelante en economía si somos capaces de multiplicar los panes, y eso implica una política económica de apoyo a la producción y al empleo. Y nosotros sí apoyamos esas causas porque nos parecen justas. Sí, no debe haber acuerdo por la impunidad, pero no hay sentencias ejecutoriadas. Es más, ni siquiera la Comisión Internacional contra la Impunidad, con respaldo de la ONU, que se anunció ya hace algunas semanas, no camina, ¿no? A ver, yo creo que a veces los balances son desmemoriados. 16 ministros de Estado en procesos penales, 8 presos, un ex vicepresidente preso, es decir, no es que no se ha hecho nada, yo creo que a veces perdemos la memoria. Pero todos con los procesos todavía abiertos con posibilidad de apelación no se terminan. Sí, yo creo que hay... Tampoco podemos cantar victoria antes de tiempo, ¿no?
Yo creo que hay retrasos en la administración de justicia, pero lo que sí es claro es que la impunidad se acabó en el país hace más de 1 año y medio, y eso es importante. No creo que se pueda cantar victoria. La lucha contra la corrupción debe ser una lucha permanente y hay que trabajar en esa dirección, pero no se puede decir tampoco que no se ha hecho nada. Democracia Sí sigue siendo entonces afín al gobierno en estas horas malas, donde acusaciones de corrupción golpean a un régimen que no termina de demostrar que no tiene nada que ver en aquello que se le imputa. Yo expreso lo que Democracia Sí siente. Yo creo que aquí hay una campaña por desestabilizar al gobierno del presidente Moreno. Hay una campaña sucia, una campaña además virulenta, que se enfoca en atacar al presidente y a sus aliados. Yo mismo en la campaña electoral reciente fui víctima de sistemáticos ataques de sectores politiqueros, de aventureros y desde luego del correísmo. Yo creo que eso es lo que sucede en este momento y esos temas se van esclareciendo día a día. Por ejemplo, a días anteriores del fin de semana pasado se decía que un Twitter del propio expresidente Correa decía que el presidente Moreno en pocas horas saldría del país y encargaría el poder, alarmando a la sociedad. El presidente Moreno ha respondido con claridad a ese tema y creo que lo que ellos juegan es simplemente con calumnias y rumores. Lo que no se ha dicho con claridad hasta el momento es de cuánto fue el préstamo que entregó el hermano del presidente a su amigo, los soportes del origen de ese dinero, cuándo y cómo le pagaron, en qué cuenta se recibió esa plata. Quisiéramos ver los registros de esa o de esas cuentas para saber cuántos dólares se movieron allí. Solo un ejercicio de extrema transparencia, pero parece que les queda complejo. Yo creo que eso debe ser asumido y que debe transparentarse cualquier acusación. Esta que usted hace referencia, desde luego que sí. Con esta plataforma alcanzada, ¿se podría afirmar el día de hoy que Democracia Sí va a participar en las presidenciales del 2021, Gustavo? Desde luego que sí, nosotros vamos a ser actores de ese proceso. ¿Y usted va a ser el candidato? Que es el momento. No creemos que es el momento de definir candidaturas. Como organización lo haremos a final de este año. Creemos que hay prioridades. Y la prioridad más importante ahora, a nuestro juicio, es empujar un gran acuerdo nacional contra la impunidad, un acuerdo nacional por la democracia, por el crecimiento económico, por la inclusión social, y creemos que esos son los temas del momento. Las candidaturas a algunos les desesperan, a nosotros no. Nosotros creemos que ese es un tema que hay que resolverlo a inicios del año 2020 y no antes. En todo caso, no lo descarta. No, nosotros no descartamos ninguna opción, eso lo resolveremos de aquí a 1 año realmente. Queremos agradecer la presencia de Gustavo Larrea, director de Democracia Sí. Gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias. Y tras la pausa, Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático, baja nota en elecciones 2019. Las proyecciones de Centro Democrático. Ya regresamos. Las seccionales del 2019 resultaron ser un ejercicio de fraccionamiento que en la muy particular política ecuatoriana nos deja más ganadores que puestos en disputa. Así es como una sola prefectura, la de Imbabura, a la que hacíamos referencia en la entrevista anterior, nos deja 7 organizaciones políticas que la cuentan como un triunfo propio, y en el oro son 4 los movimientos políticos que han ganado. Participando de las victorias en esas provincias en particular está Centro Democrático, y el presidente de esa organización, Jimmy Jairala, nos acompaña el día de hoy. Jimmy, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Lenin? Buen día. La dispersión sirve para muchas cosas, pero en el caso de Centro Democrático esencialmente sirve para eliminar esa tarjeta amarilla que tenían y que ponía en riesgo su permanencia en el registro electoral. Para nosotros ha sido importante el resultado, Lenin, porque tiene usted razón en esto de la dispersión. Efectivamente, nosotros tenemos 14 alcaldías, muchas de ellas compartidas, 2 prefecturas efectivamente compartidas, pero también tenemos 77 concejalías en el país. Esto nos permitió superar con holgura esa barrera que habría puesto en riesgo nuestra vigencia. Si ha habido un movimiento que ha tenido crecimiento en el país en la última elección, este ha sido Centro Democrático. Hoy ya no somos un movimiento marginal, hoy somos un movimiento con presencia en numerosas provincias, incluso provincias de la Sierra. En Imbabura el ganador obtiene 99.000 votos. Esos 99.000 votos no son de cada organización integrante de la alianza. A ese candidato lo apoyaron ustedes, que son la lista 1, pero también estuvo la lista 8, la lista 61, la lista 12, la lista 20, la lista 6, la lista
33. Sí. Lo equitativo, pero no necesariamente justo, sería decir que a cada una le corresponde poco más de 14.000 votos. Pero el sistema es imperfecto y así, en este país, en este Consejo Nacional Electoral, no se cuentan las cosas. ¿Qué es lo que hay que cambiar entonces, Jimmy? Porque no es posible que sigamos haciendo este tipo de cuentas alegres. En primer lugar, a mí me parece necesario ya que se reorganice el CNE y es una tarea que le va a corresponder sin duda alguna al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, pero con dos observaciones. A mí me parece necesario ya que comencemos a pensar seriamente en reducir el número de partidos políticos nacionales, que hoy la cifra es muy generosa. Pero también es fundamental que el CNE contemple los pesos y contrapesos, el futuro CNE, que contemple los pesos y contrapesos de los movimientos y organizaciones locales, cantonales, provinciales, porque sepa usted, bueno, usted debe saberlo, Lenín, que hay provincias, hay cantones donde ganaron movimientos locales, provinciales, muy puntuales a los partidos tradicionales. Sin embargo, se conforman las juntas provinciales electorales y no aparece nadie, guardando las distancias, y aunque ya es llover sobre mojado, lo que pasó en Guayas, por ejemplo, donde nosotros, siendo una fuerza tan importante, no teníamos ni un conserje en el CNE. Eso no puede pasar a futuro. Ya vamos a profundizar en lo segundo, pero en relación a lo primero, a la reducción de las organizaciones políticas, ¿podrían decirle que está atentando contra el derecho a la participación? No, porque hay muchos países democráticos que sin duda están mucho mejor que el Ecuador, donde más bien la presencia de partidos políticos es menor, donde hay una participación más destacada en las grandes discusiones nacionales de las organizaciones sociales a las que hay que abrirle más los espacios. En eso tenemos que trabajar. Vamos a los resultados. 2 prefecturas, 14 alcaldías, 77 concejales, algunos solos, otros en alianza. ¿Es menos de lo que tenían presupuestado? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cómo obtiene estos triunfos en otros lugares que no son Guayaquil si Jimmy Jairal estaba concentrado haciendo campaña en la ciudad? Bueno, porque tuvimos un buen trabajo en territorio, porque tuvimos buenos candidatos y porque recuerda usted que nosotros ya desde que comenzamos a formar Centro Democrático, que ha sido un camino bastante largo, ya habíamos recorrido el país. Pero nosotros en esta campaña considero que tenemos buenos números porque incluso corrimos con una gran desventaja. Yo soy el presidente del Movimiento Centro Democrático Nacional y no pude hacer una gira nacional. He escuchado a Gustavo Larrea, he escuchado a Jaime Nebot de preciarse de haber recorrido, y me parece muy bien, de haber recorrido el Ecuador. Eso era necesario. Lamentablemente nosotros no lo pudimos hacer y sin duda alguna nuestro resultado pudo ser mucho mejor que el que hoy reflejan estas cifras que, por ejemplo, nos colocan a nivel de votos en alcaldías como el tercer partido o el tercer movimiento más votado del Ecuador, y sumando prefecturas, así como usted dice, con las parcelas que le tocan a cada uno, como el sexto partido en el Ecuador. ¿Pero qué pasó en Quito, por ejemplo, donde el resultado es desastroso? Su candidato quedó en penúltimo lugar entre 18 postulantes con 4.168 votos. ¿Qué pasó ahí? Estamos muy claros. Nosotros tuvimos 2 provincias donde experimentamos alguna suerte de contratiempos. La primera, aunque parezca mentira, fue Guayas, donde no pudimos poner candidato perfecto, porque recuerde usted la telenovela que giró alrededor de la figura de José Francisco Ceballos. A tan pocos días de inscribir candidaturas, no nos dio tiempo de buscar un nuevo cuadro o de decidirnos por alguno de los que ya estaban en la papeleta, por lo cual no pusimos candidato perfecto. Y en Pichincha, sin duda, donde tampoco tuvimos candidato perfecto, tenemos que trabajar. Es una plaza donde hay que buscar figuras nuevas y a donde apunta la reestructuración de Centro Democrático, que tendrá su convención en las próximas 3 semanas, donde vamos a hacer una atención muy especial a provincias donde aún hace falta mucho trabajo. Una de ellas, por supuesto, la provincia de Pichincha, que para el mapa político de cualquier partido es de una importancia sustancial. ¿Y qué pasó en Guayaquil? Bueno, en Guayaquil yo dije desde el primer minuto, sin que esto sea una justificación, que estábamos jugando con la cancha inclinada y con el árbitro con una venda en los ojos. Esa fue la realidad del CNE. Mire usted, nosotros tenemos de las actas, de las copias de actas a las que tuvimos acceso, determinado que en el 32% de las actas de Guayaquil hay inconsistencias, es decir, más votos
que votantes, en muchas de ellas, no en todas. El proceso no fue transparente desde el primer día, ¿no? Las reglas del juego no fueron iguales para los dos candidatos que finalmente disputamos más puntualmente la alcaldía. Sin embargo, en este rato digo, hay que entender y respetar el resultado, más allá de que, insisto, nunca gozó de nuestra confianza del CNE, lo dijimos desde el primer día, no lo inventamos. Es posible que en los últimos días algunos ciudadanos que estaban indecisos se dejaron seducir por la serie de regalos, de ofertas. 37 propuestas tiene la señora alcaldesa electa y por supuesto vamos nosotros a ser celosos fiscalizadores de su cumplimiento, ¿no? Es posible que se hayan dejado seducir por eso. No creo que la diferencia haya sido 20 puntos, creo que fue mucho menor. Sin embargo, considero que dejamos ya una semilla en Guayaquil y esto es entender que más adelante sí es posible vivir y convivir con otro modelo que no sea el modelo del Partido Social Cristiano. Ahora, usted nos dice que está contento con los números que ha obtenido Centro Democrático, pero Democracia Sí, que tiene menos tiempo que ustedes en el escenario político, obtiene más alcaldías y más prefecturas, y eso que muchas de las alcaldías y prefecturas que ustedes están contando son precisamente en alianza con ellos, claro, con Democracia Sí. En función de esto, sentirse satisfecho con el resultado podría sonar bastante cómodo, Jimmy. No es cómodo, al contrario. He dicho hace un momento cuál es la razón. Yo no pude recorrer el país, y usted sabe que en política también el ciudadano, el aliado quiere ver a su líder, a su presidente nacional. En otros casos, en los otros partidos, sus principales figuras no fueron candidatos. En consecuencia, pudieron hacer este trabajo político que lo hacen todos. Lo hizo el señor Lasso, lo han hecho todos, menos Airala, no lo pude hacer yo. Vamos a ver en la próxima elección, donde seguramente usted verá que Centro Democrático no solamente tendrá una importante representación en la Asamblea, sino que también pondrá, solo en alianza, vamos a ver qué pasa, aún es un poco temprano, candidato a la presidencia de la República. La próxima elección es 2021 y usted va a estar corriendo por la presidencia. Vaya usted a saber, no lo sé. ¿Cómo va a saber yo? Usted tiene que decirme si se lanza o no. Mire, si nos ponemos un poco musicales, no le digo ni que sí, ni quizá, ni que no. No puedo asegurarlo, todavía es muy temprano. Tenemos que hacer un trabajo de recorrer el Ecuador. Y vamos a hacerlo después de unos 15 días más o menos, preparándonos para la siguiente convención nacional, como le decía hace un rato, puesto que para nosotros hay que reestructurar provincias, por ejemplo, como algunas del Oriente, como Pichincha, donde nos hace falta más trabajo político. Ahora, ustedes están reclamando espacios en el Consejo Nacional Electoral, en las juntas provinciales específicamente. ¿Van a hacer esta solicitud pese a que el CNE, por la forma como está constituida, difícilmente le dé espacio a un pedido en donde la consecuencia lógica sería perder poder? Claro, es que no lo vamos a hacer ante el CNE. Lo vamos a hacer ante el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese es el organismo que puede hacer alguna reforma a la estructuración del CNE, que puede plantear esa reforma que nosotros la vamos a hacer, la vamos a presentar por escrito, como hacemos todas nuestras intervenciones cuando queremos algún tipo de cambio bueno para el país. Lo vamos a hacer en las próximas horas. Entendemos que esta solicitud la hacen porque le convendría a su organización política, y entonces díganos, si se procediera a una reorganización de las juntas provinciales electorales en función de esta lógica que usted propone, ¿cuántas vocalías le tocaría a Centro Democrático? Mire, es que no es cuestión de pelearnos por las vocalías, porque si vamos a eso, nosotros, como le decía, tenemos representantes, tenemos concejales. Pero no me va a decir que no han hecho el cálculo. Deben tenerlo. No hemos hecho el cálculo, pero lo que sí hemos hecho es calcular que tiene que hacerse un acto de justicia y de reivindicación con partidos y movimientos que tenemos presencia y fuerza en diferentes provincias, y sobre todo con los movimientos y organizaciones locales y provinciales que han tenido buenos resultados y que siempre históricamente han sido ignorados en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que Jimmy Airala se queda en el andarivel de la política, al periodismo ya no regresa. Bueno, voy a hacer un programa de opinión, iniciaré la primera semana de mayo, es un pool de radios. Ahora asume usted que también a través de las redes sociales hay oportunidad de opinar.
y voy a hacerlo, como le decía, en los próximos días, y dedicaré, por supuesto, tiempo a la actividad política. Esperamos iniciar en los próximos 15 días, como le decía, una gira nacional, aun cuando me limite a los fines de semana, pero es lo que corresponde para nuestro trabajo. Jimmy Jairala, presidente de Centro Democrático, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin. Y cuando regresemos, Mauricio Murillo, síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas. La pequeña minería, las consultas populares de 2018 y 2019, afectación ambiental y la falta de regulaciones. En pocos minutos estamos de vuelta. A esta hora nos acompaña el abogado Mauricio Murillo, síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas. Le damos la bienvenida a Contacto Directo y le preguntamos, ¿cómo toman ustedes el triunfo electoral de la consulta popular que se realizó en Girón el último 24 de marzo? Allí una mayoría se pronunció en contra de la minería en los páramos y en las fuentes de agua de Quimsacocha. ¿Les preocupa que esta posición pudiera extenderse a otros cantones, a otras provincias del país? Buen día. Buenos días. Respecto a lo que usted me pregunta, como síndico de la Cámara de Minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas y parte integrante de la Cámara Nacional de Minería, sobre la consulta que se dio en Girón sobre el proyecto de minería de la compañía INB, no nos preocupa tanto porque la consulta al parecer fue por una actuación ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, ya que la consulta debió haber sido hecha por la institución competente, en este caso por el Ministerio del Ambiente, cuando se iba a aprobar la licencia ambiental, más no ir a un Consejo Nacional Electoral para que se apruebe aquella consulta. No creemos que tenga cierta implicancia en los demás distritos mineros, por ejemplo, el distrito minero Portobelo Zaruma, que es el distrito minero principal del Ecuador, que tiene desde muchas décadas atrás que se viene explotando y es el principal sector de la minería en el Ecuador, donde ha producido durante todos estos años la mayor cantidad de metales preciosos aquí en este país y ha obtenido divisas e ingresos para el Estado y generación de empleo para el Ecuador. Sí, pero esta de Girón no es la primera consulta popular que la minería pierde. Recordemos que en la que se realizó en febrero del 2018 se le preguntó a la población si estaba de acuerdo con que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. La mayoría dijo que sí, que se prohíba. ¿Y cuáles han sido los resultados de esto? ¿Ha habido algún efecto o como la mayoría de cosas que ocurren en el Ecuador se dispone algo en consulta y en la práctica no se aplica? Porque si se hubiera aplicado ya no podría haber minería, como usted decía, en Nambija ni en Zaruma. Claro, mire, la consulta del 4 de febrero fue una pregunta contra la actividad minera metálica en especial y sí tuvimos una especie de triunfo de parte de los cantones que se dedican a esta actividad minera, como por ejemplo Camilo Ponce Enríquez, Zaruma, Piñas, Portobelo y Atahualpa. Imagínense que la Escuela Politécnica del Litoral ha hecho sondeos, ha hecho estudios. ¿Pero cuál fue el triunfo si en la pregunta ganó el sí? No, en esos cantones ganó el no. Obviamente que iba a ganar el no, pero a nivel nacional ganó el sí, es lo que cuenta, ¿no? Claro, no porque la pregunta genera en el impacto local, tal como fue en Girón. Nosotros hemos hecho estudios, como le manifestaba, con la SPOL, y el 83% de la población de Zaruma vive de la minería. Entonces es ilógico irnos contra la minería y más cuando estamos en este estudio donde la minería es parte esencial de la vida de la humanidad. Ahora, que la minería artesanal contamina, que nadie la controla, que hacen lo que les da la gana con el medio ambiente, eso denuncian tanto los ambientalistas como las empresas mineras grandes. Las imágenes que estamos viendo son, por ejemplo, en el norte de Imbaburo, en la población de Buenos Aires, donde se desarrolla un ejercicio de minería ilegal sin que la fuerza pública ni ninguna autoridad pueda intervenir, no se conocen los motivos. ¿Ustedes ante esto qué es lo que dicen? Mire, la minería como tal es una actividad que genera impacto al ambiente. Lo que debemos es pedir que se haga minería limpia, minería bien hecha, minería que minimice el impacto a la humanidad y al ambiente. Eso es lo que tomar el ejemplo como países como Chile, como Finlandia, países como Sudáfrica, donde hay una minería que minimiza el impacto y es buena para el país en este caso. Nosotros no debemos ver a la minería como el patito feo de la producción. Recordemos que la minería genera ingresos y puede ser el principal producto de exportación luego del petróleo. Sí, pero contamina mucho. Contamina las fuentes de agua y estas fuentes de agua que se contaminan llegan hasta los ríos siguen su curso, van contaminando zonas agrícolas, de esos ríos se obtiene el agua que posteriormente consumen grandes conglomerados de personas, entonces
¿Con qué nos quedamos? Si es que nos regimos estrictamente a cumplir la norma en el ámbito ambiental y minero, no debería ser una actividad contaminante. ¿Usted me puede decir si es que en Saruma, en Piñas, en Portobelo, en Camilo Ponce, en Nambija, en Pucará, en Yanzatza, solo por citar algunos lugares, ya no utilizan mercurio, ya no utilizan arsénico para su actividad minera? Yo les hice ejemplos rápidos. La compañía minera Vira, y con su filial Sodirec, una empresa que produce 120 toneladas día, ha ganado premios internacionales entregados por Chile. Lastimosamente no hemos hecho público eso porque la compañía lo que se encarga de trabajar y cumplir con la norma ambiental, pero desde el año 2001-2002, cuando no había Ministerio del Ambiente, la compañía ya ganó premios internacionales de cuidado del ambiente. Hay otra compañía como Ecoluxen, hay otras compañías en Camilo Ponce Enríquez, de pequeña minería y minería industrial que no contamina el ambiente. Pero deberá reconocer usted que esas son excepciones. Claro. No, y lo que pedimos como cámaras cantonales es que el gobierno se preocupe de la pequeña minería y minería artesanal y no solamente se enfoque en la gran minería. Como ecuatoriano quiero que el gran proyecto minero arranque y se dispare y logre empleo y genere ingresos para el Ecuador, pero que no se deje a un lado a la pequeña minería y la minería artesanal que ha sido abandonada por el Ecuador, por los organismos. El Ministerio de Ambiente y en la actualidad el Ministerio de Minería ha perdido el año, se ha quedado atrás en la gestión minera en nuestro país. Necesitamos impulso, necesitamos capacitación para nuestros mineros artesanales y pequeños mineros en el Ecuador, que el Ecuador debe saber que el pequeño minero y el minero artesanal es quien produce, que en el año 2014 fue el mejor ingreso en el Ecuador. Dígame una cosa, lo que pasó en Saruma, los socavones, una ciudad patrimonial que se está hundiendo, ¿eso es minería artesanal? ¿Es minería ilegal? ¿Qué minería es? Porque son tan endebles las fronteras entre uno y otro que se tiran la pelota y uno no sabe entonces finalmente a quién responsabilizar de esos efectos. No, debemos distinguir, el minero artesanal puede ser legal, el minero legal es el que cumple la normativa ambiental y minera. Pero el minero artesanal puede ser ilegal también. Ya, y también un gran minero o un pequeño minero puede ser ilegal. En este caso, para que ocurra el socavón en Saruma, es una minería ilegal, una minería que no es controlada, la que entra en las madrugadas a dañar los puntales, a dañar los pilares, y esa fue la razón, que hicieron una minería desmedida que llegó al centro, al casco urbano de la ciudad de Saruma, y hubo un hundimiento, un socavón, y por suerte no hubo víctimas fatales. Estamos en contra de esa minería, por eso siempre pedimos al Estado que controle, que otorgue la licencia, los permisos, licencias ambientales y que Arcón haga el control debido para que no hayan estas explotaciones ilegales como lo que ocurrió en Saruma. En todos los sectores productivos del país lo que se pide es que haya menos regulaciones y ustedes lo que piden es que haya una mano más fuerte del Estado. Claro, como empresas mineras, como pequeños mineros y como mineros artesanales, queremos de que sea mano dura y con decisiones políticas de gobierno claras y sinceras. Lo que ocurrió en septiembre 15 del año 2017 fue una medida un poco antitécnica de parte de la Presidencia de la República que decretó la suspensión minera de 900 hectáreas, suspendiendo la actividad minera de todo el distrito minero Portobelo Saruma, el primer centro minero del Ecuador, cuando nosotros en el año 2014 se exportó 28.700 kilogramos de oro. Y fue el debacle. En el 2015, 20.000 kilos, en el 2016, 7.000 kilos, y en el 2017, cuando se suspendió la actividad minera en septiembre de 2017, 4.600 kilos de oro. Ahora, ustedes señalan que la afectación social que se podría venir es grande. ¿Tienen cifras, alguna proyección? ¿Cuántos empleos genera esta pequeña minería, la minería artesanal, y cuántos recursos genera por año? Un proyecto de pequeña minería bien llevado, como Vira, como Ecoluxen, como Somilor, son empresas que pueden generar 500 plazas de empleo directo. Y en forma indirecta mucho más, 10 veces más. Así que la pequeña minería bien llevada en proyecto industrial no se queda atrás de un gran proyecto minero. Como les repito, las galerías mineras de Portobelo, Saruma, Nambija, Ponce Enríquez, San Gerardo son empresas mineras que tienen ya hace 50, 60 años. Debemos impulsar esa minería que está ahí en ese sector, debemos fortificarla, hacer control, generar inversión, los capitales que existen en esa zona son capitales nacionales, que por favor el presidente de la República sepa que existen mineros que arriesgan sus capitales, capital nacional, no ha venido capital extranjero, y esos proyectos mineros son los que deben ser defendidos. Nosotros no estamos en contra de la gran minería, más bien sepamos de que los mineros debemos apoyarnos y pedir a la autoridad central de que seamos controlados, que nos otorguen las licencias ambientales para que sancionen al minero que incumple. Pero cuando dice queremos que nos otorguen las licencias ambientales, ¿es porque las han solicitado y no se las dan? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace 3 años se viene denunciando aquello, que el Ministerio de Minería no tiene gente capacitada en minería.
necesita gente capacitada en la unidad de control minero. ¿Para qué? Para que controle al minero y también para que sea más eficiente en el otorgamiento de licencias ambientales. La licencia ambiental es el permiso del ambiente para generar actividad minera con un impacto al ambiente, pero cumpliendo el plan de manejo ambiental, y eso no se cumple de parte del Estado. Había una inercia administrativa y en eso sí tiene que haber un jalón de orejas a la cartera de Estado. Ahora, ok, ¿cómo conciliamos estas dos posturas que son radicalmente distintas? Porque la gente ya se ha pronunciado y dice que prefiere que se cuide el medio ambiente. Ustedes señalan que esta es una actividad que genera empleo y que genera muchos recursos, pero parecería que choca con la preservación de la naturaleza. Ustedes dicen que no, pero ejemplos de lo ocurrido en otros países. Usted me habla de que sí, que en Chile se hace buena minería, sí, pero en Brasil, por ejemplo, que es otro país donde se hace minería, gran minería, hay desastres naturales. Lo mismo ha ocurrido en Perú, lo mismo ha ocurrido en Argentina. Los ejemplos abundan. ¿Cómo le aseguramos a la gente que su entorno no se va a ver afectado? ¿Cómo le aseguramos a la gente de que el proyecto minero, en este caso de pequeña minería, arranque, se lo controle, entreguen los permisos, y de ser el caso de haber una posible contaminación ambiental, la autoridad debe actuar, debe ingresar, y el Ministerio de Ambiente tiene su personal que va a ver que si no se cumple la licencia ambiental, no se aprueban los monitoreos, no se cumple el plan de manejo ambiental, obviamente se viene lo más pronto un pasivo ambiental. Le corresponde a la autoridad controlar. No podemos engañar al ecuatoriano indicando que la minería es mala y que la minería le hace mal al país y que va a contaminar. Es falso. Estamos produciendo oro, plata y cobre desde el año 40. La compañía minera extranjera que llegó a Portobelo y la abundancia que hubo en ese cantón, más o menos como en Ancón, en la época petrolera en la península. Y esa minería es la que nosotros queremos que se siga practicando en nuestro país, controlada y tratando de minimizar el impacto al ambiente como cámaras cantonales. Mauricio Murillo, síndico de las cámaras cantonales de minería de Guayaquil, Zaruma y Piñas. Gracias por venir a Contacto Directo. Samantha. Bien, y así despedimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes. Será hasta entonces.